estamos de vuelta. Tulancingo Radio y Televisión. Buenas tardes, esto es Notivoces de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, viernes ya 29 de octubre. Se acabó prácticamente octubre y ya los festejos en algunos casos comenzaron desde el día de ayer, los festejos de los fieles difuntos. Decíamos que ya hoy huele a incienso, huele a mole, huele a tamales, porque las ofrendas ya se están preparando en todos los hogares, la mayoría de los hogares, hay que decirlo. Y bueno, pues vendrán días, en algunos casos de asueto, vendrán días en los cuales también hay que hacer algunas actividades diferentes a las que venimos llevando, y vendrán días también de mucho comer, pero antes y de seguir platicando, porque a esta hora hablar de comida, ya la verdad es que se antoja. Vamos a dar la bienvenida al doctor Antonio de la Fuente Márquez, el doctor en Derecho, que como siempre todos los viernes vamos a hablar precisamente de asuntos jurídicos. Bienvenido, mi doctor. Pues muchas gracias, licenciado José Luis, nuevamente por el recibimiento. Y hoy, como lo acabas de comentar, viernes de tópicos jurídicos. Viernes jurídicos aquí en Tulancingo Radio y Televisión y en Notivoces de la tarde. La verdad es que hemos tratado asuntos muy interesantes, sobre todo pensando en lo bien que nos hace enterarnos de nuestros derechos y platicados no solamente con un experto, sino que platicaditos de una manera muy sencilla para que usted los entienda. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, mi doctor? Sí, así es. El día de hoy vamos a hablar del tema de que es el reconocimiento de la identidad de género de las personas. Reconocimiento de la identidad de género de las personas. Bueno, pues vamos platicando de qué se trata. Sí, mire, el licenciado, bueno, como todos lo sabemos, cuando nace una persona, pues los padres acuden ante el oficial del registro de estado familiar a registrar su nacimiento. Entre ellos, ya lo habíamos comentado, la colaboración pasada, le asignan un nombre, pero también le asignan el sexo, femenino o masculino. ¿Cierto? El sexo obviamente es asignado pues, conforme a la simple vista biológica, en cuanto al sexo propiamente dicho del menor, del infante. Pero ya con posterioridad, cuando prácticamente la persona va creciendo, va conforme a su orientación sexual, va adquiriendo cierta personalidad. Entonces, de eso se refiere el género, de que incluso la personalidad que adquiere en ocasiones puede o no ser de acorde al sexo asignado en su acta de nacimiento. Entonces, ese género pues es necesario y tiene el derecho a que se le reconozca ya jurídicamente. Es ese género que ha adquirido en cuanto a su físico y socialmente la persona. El género de nacimiento y el género social. Dos cosas diferentes que se deben de parecer mucho, podríamos entenderla mucho, pero realmente son cosas diferentes. Además, un tema pues hoy en día muy vigente. Sí, claro. Bueno, como todos los derechos han sido reconocidos obviamente por los derechos humanos. Y claro. No será la excepción. Pero ya en el estado de Hidalgo, ya nuestra ley que rige precisamente la ley para la familia, ya lo ha reconocido, ya lo ha aceptado y se encuentra regulado en el artículo 214 ter, ¿verdad? Que es ya el derecho que tienen las personas a que se les reconozca su género. Y esto es un trámite administrativo. Eso es importante. ¿Qué tenemos que hacer aquellos que no nos sentimos a gusto y que queremos que se nos reconozca ese derecho? Así es. Bueno, la persona debe de ser mayor de edad, acudir ya a la Dirección General del Registro del Estado Familiar del Gobierno del Estado y llenar una solicitud, así lo determina la ley, muy sencilla, donde debe de acompañarse, su acta de nacimiento, su credencial de elector y un comprobante de domicilio, pero más que nada es ya solicitar ese reconocimiento de manera consciente e informada sobre el género que quiere que se le reconozca. Se hace el trámite, ya una vez autorizado por el Estado, prácticamente por la Dirección General, ellos dicen que ya se va a generar una segunda nueva acta de nacimiento, donde ya
se establecerían el nuevo nombre que quiera la persona utilizar, obviamente el género reconocido e incluso también cambio de sexo, ahí mismo reconocido ya jurídicamente. A ver, suena interesante porque habíamos platicado también del nombre en una plática anterior y habíamos dicho aquí precisamente en Notivoces y a través de ti, Milik, que platicamos precisamente de que no tenemos la posibilidad de cambiar el nombre en el estado de Hidalgo, sin embargo esto nos puede llegar a causar una confusión. Entonces, si mi género no estoy a gusto, solamente necesito un trámite administrativo y ahí sí puedo generar un nuevo registro, dijéramos, visto desde el punto de vista sencillo y práctico, estamos hablando de un nuevo registro. Sí, es un segundo registro, que precisamente dice que el registro primario o primigenio no se va a eliminar, únicamente se debe de conservar, pero ya ese dato en cuanto a las actas de nacimiento, la primera, únicamente se obtendrá esos datos, pero ya por mandato de autoridad judicial. Vamos, ahí se rompe el principio de publicidad. Esto es, cualquier persona tiene el derecho de conocer y de obtener certificaciones, precisamente de inscripciones de registros del estado familiar de las personas, incluso de los documentos que ahí se acompañan. Pero sería la excepción. Sí, porque únicamente ya sería reservado la primera acta de nacimiento, la segunda no. La primera acta de nacimiento sería reservado y únicamente así la ley la determina, que sería a través de una orden de autoridad judicial. Pero precisamente, bueno, tú lo acabas bien de notar también, la colaboración pasada se habló del nombre y efectivamente nos permiten únicamente la identidad que sea reconocida, pero no el cambio como tal del nombre. Pero aquí ya se permite. Pero viene una causa de efecto también, Milik. Claro. Porque estamos hablando de que a lo mejor quien tiene 18 años pues ya trae certificado de primaria, de secundaria, la escuela hasta de preparatoria. Entonces, la causa de efecto sería que llegado el momento se tuviera que hacer un juicio de identidad para poder generar el reconocimiento de los documentos que ya se tengan con un nombre diferente. No, ya no. No, ya no. Simplemente con la generación de la segunda acta, con la inscripción de la segunda acta de nacimiento, sería así. Y ya el encargado del registro del estado familiar mandará cierta información a las diferentes instituciones, gobernación, educación, el INE, toda esa información precisamente respecto al reconocimiento de la persona. Ya no hay necesidad de un pronunciamiento posterior de autoridad judicial. Basta con ese administrativo y la autoridad administrativa se encargará de enviar esos oficios, esa información a todas esas autoridades para que ya le reconozcan a la persona ya una nueva personalidad jurídica. Y se vaya corrigiendo, porque hay documentos que se necesitan de por vida, ¿no? Claro. No, y la persona ya precisamente, el efecto de eso es el reconocimiento jurídico, porque ya la persona ya, a partir de que prácticamente es como lo comentamos, una nueva acta de nacimiento. A partir de ahí ya se rige con la nueva acta, vamos, con el nuevo nombre, si es que lo escoge, con el nuevo sexo y demás datos. Pero los datos, por ejemplo, en cuanto al parentesco de las personas padre e hijo, seguirán obviamente regulados. Sí, no tendrá mayor problema. Incluso también, porque surge la duda, bueno, ¿qué pasa si una persona cambia de género de un nombre propio de una persona masculina a un nombre propio de una persona femenina? No se pierden derechos ni obligaciones, no se pierden derechos ni obligaciones, la persona continúa con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Pues fíjate, mi licenciado, que es un asunto muy interesante, tomando en consideración precisamente que decíamos que pareciera, no es que sea una situación que se dé el día de hoy, sencillamente que ahora pareciera que se puede platicar del tema con mayor soltura, ya no es un tabú, no es un tema tabú, sino que son situaciones que decíamos el derecho se ha habido obligado a reconocer en función precisamente de la incidencia de las mismas. Sí, así es. Sin embargo, a veces pues no sabemos qué hacer ni sabemos los efectos jurídicos y de eso se trata estas pláticas, que la gente tenga esa información. Sí, así es. Bueno, yo considero que, como lo acabas de comentar, licenciado,
obviamente todos estos derechos se han generado, las interpretaciones por parte de la Suprema Corte e incluso por la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Precisamente yo considero que esas reformas, primero ya la ley para la familia ya se ajustó a esas interpretaciones, a esos derechos. Y bueno, y yo podría recomendar a mis colegas abogados el análisis de una opinión consultiva que es la 29, es la 24/2017, donde precisamente trata este tema. Se genera de una solicitud que hace el país de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciara e interpretar estos derechos, como es la orientación sexual y libre desarrollo de la persona e identidad precisamente del género. Y eso concluye que efectivamente la persona pues tiene derecho incluso a cambiar su registro, precisamente también por eso, ¿no? Del acta, del nombre que comentábamos. Claro. Conforme a que tiene derecho de cambiar el registro, pues también tendría derecho a cambiar un nombre, ¿verdad? Como lo comentamos la vez pasada. Pero también el trámite debe de ser sencillo. Esto dice tanto la opinión consultiva como precisamente la ley para la familia, que no se requiere, únicamente basta un trámite normal administrativo, pero no se requiere una persona acreditar que haya previamente realizado alguna intervención quirúrgica o algunos que esté sujeto a unos tratamientos psicológicos para el cambio. A cambios no físicos, sí, lo que conocemos como transexual. Sí, porque obviamente la ley no me puede, ni el Estado, no me puede obligar a realizar en determinada persona un cambio, una invasión en cuanto a su cuerpo, ¿no? En cuanto a un cambio que tú lo acredites realmente para que te reconozcan ese género. No se necesita. Únicamente se necesita ya el consentimiento, pues de alguna manera informado y libre de la persona para realizar ese cambio. Una pregunta más antes de irnos, que me parece importante. Si bien es cierto que en esa voluntad que le ha sido reconocido en el derecho a las personas que no estén contentas con su género, decíamos que hay derechos y obligaciones que perduran independientemente del cambio de nombre. Y estamos hablando que el nombre, el nombre es un todo y está conformado por apellidos y nombre o nombres que se puedan, es decir, es el conjunto de. Pregunta, ¿los apellidos son sujetos de cambio? No, nada más yo considero que sería el nombre. El nombre nada más, porque recordemos que el apellido va a ser el vínculo consanguíneo entre los padres. No, nada más sería el nombre. Es importante tenerlo presente, porque decíamos, la verdad es que es un tema interesante, parece un tema muy sencillo, sin embargo, realmente es no solamente interesante, sino que importante, y en esa importancia, la verdad que parece tan sencillo, las condiciones que se han generado jurídicamente son realmente sencillas para poder llevar a cabo esta intención, llegar en el momento reconocimiento de identidad de género de las personas. Sí, y rápidamente lo comentamos, mi licenciado. Es importante de que una persona realice ese registro, ese reconocimiento, que pide ese reconocimiento de su personalidad jurídica al Estado, porque precisamente para que se generen esos efectos, esas consecuencias jurídicas, como tal, pues lo vemos, por ejemplo, ya en la participación política, la paridad de género. Claro, por ejemplo, una persona, dicho con respeto, que sea del sexo masculino que quiera cambiar de género a un sexo femenino, ya podría participar, pero con base a un reconocimiento previo, ¿no? Por supuesto. Sabes que hoy ya participo en la elección ya de paridad de género, pero ya como mujer, o al revés, viceversa, ¿no? Como hombre. Como hombre, así sí, puede ser. Pues es el doctor Antonio de la Fuente Márquez. Hoy hablamos de identidad de género de las personas, tema muy interesante. La verdad es que todas las semanas, todos los viernes nos sorprende con los temas, decíamos que parecen muy coloquiales y que sin embargo realmente son muy importantes, tomando en consideración lo que hemos venido platicando. Hoy la verdad es que si usted tenía alguna inquietud, creo que quedó muy claro, porque decíamos la intención es que el doctor de la Fuente pues viene y nos platica
de una manera muy sencilla el derecho, que hasta pareciera que las leyes son tan sencillas que cualquiera las entiende. Sí, así se deberán de entender y aplicar. Claro, de manera sencilla. Esa sería la intención, y sin embargo sabemos que la situación realmente, pues a veces cuesta un poquito más trabajo hay que estudiar las leyes. Sin embargo, platicadas por el doctor Antonio de la Fuente Márquez, realmente es muy sencillo, mi doctor. Muchas gracias. Todos los viernes. Todos los viernes aquí estamos. Viernes Jurídicos en Tulancingo Radio y Televisión. Si tiene algún tema que quisiera que trate el doctor Antonio de la Fuente Márquez, mándele mensajito a su página de Facebook, a la página de Tulancingo Radio y Televisión, y con gusto platicaremos con él para que nos ayude con con el tema que a usted le interese. Claro. Facebook. Sí, me encuentro como abogado de Tulancingo y al teléfono 775-166-9465, a la orden. Doctor, buen fin de semana. Muchas gracias por lo que toca al tema de hoy, a esta semana. A ustedes, Mauricio. Felices festividades de fieles difuntos. Si hay mole, si hay, que nos llamen. ¿Verdad? Estamos puestos, dijeron, estamos libres. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Regresamos inmediatamente con más noticias a Notivoces de la tarde.